Hola, soy Rafa Casillas, bienvenidos a los Casillas Podcast Deportivo, bienvenidos al capítulo número 38. Deportes Olímpicos. Y ahora sí, oficialmente ya se terminó todo París 2024, Juegos Olímpicos, Juegos Paralímpicos. Este domingo 8 de septiembre oficialmente todo lo que fue los eventos en la capital parisina dieron su banderazo de clausura y ya le pasan la antorcha a Los Ángeles 2028. Y en esta sección vamos a hablar específicamente de México y de los resultados que tuvieron en esta edición de los Juegos Paralímpicos. Y es que la primera medalla cayó, que fueron casi 4 o 5 días de actividad donde parecía que no caían, que no íbamos a tener así resultados, que ahora sí se van a ver las consecuencias de la gestión de CONADE durante este sexenio con Ana Gabriela Guevara. Pero ahí vi a Cebes Pérez en la prueba de los 100 metros dorso en categoría S2 femenil, consiguió la medalla de plata. En esta foto que ya hemos visto en muchísimas redes sociales y que lo repasamos en el capítulo anterior, donde está con lágrimas en los ojos, muy orgullosa, y pues bueno, fue la primera medalla para la delegación mexicana y viene de la natación, uno de los pilares de tanto Juegos Paralímpicos como Olímpicos. Después llegó el bronce en paratletismo con Rosa María Guerrero Cázares en lanzamiento de disco categoría F55 femenil. ¡Ay! Ya comenzaban a llegar más medallas, ya empezaba a haber cosecha y eso daba gusto, que habíamos platicado en el capítulo anterior que por qué a diferencia de los apoyos y que pues realmente ambos estaban en situaciones parecidas, tanto atletas olímpicos como paralímpicos, y aquí tenía mucho que ver el apoyo de la familia y también los paratletas lo han dicho, que realmente son sus seres cercanos a ellos los que siempre están atrás de ellos, que no digo que con los olímpicos no suceda, pero las historias de superación de muchos de estos atletas paralímpicos tienen muchos de ellos tomados firmemente de la mano a sus familiares. Después tenemos otro bronce en la paranatación con Ángel de Jesús Camacho Ramírez, este jovenazo que ya venía de haber ganado una medalla de bronce en Tokio en la prueba de los 50 metros dorso, también en la categoría S4, y fue figura en estos juegos porque no solamente se llevó una, ahorita vamos a hablar un poquito más de él. En el para taekwondo, Juan Diego García López en K44, menos de 70 kilogramos en el para taekwondo, ahí donde el taekwondo se decía que no estábamos sacando resultados, pues en paralímpicos no solamente hubo una, sino ahorita va a haber una segunda más que nos dio alegría el deporte del taekwondo, en este caso del para taekwondo. Otra plata es para Aide Aceves, esta vez en los 50 metros dorso, categoría S2 femenil. Seguíamos sumando también la natación, muy bien la paranatación que como digo es uno de los dos pilares junto con el paratletismo, y cuando estuvimos viendo los números de cómo le ha ido México en Juegos Paralímpicos, pues es más en el paratletismo donde tienen pues mayor cosecha, pero la paranatación esta vez dio muy buenos resultados. La otra medalla que habíamos platicado del para taekwondo, esta vez en la categoría K44 menos 80 kilos para Luis Mario Nájera Blishover, llegó hasta la final, lastimosamente no pudo ser de oro, y en este momento ya empezaban o sea, ya habían llegado las medallas, ya estaban cayendo al menos una que otra diaria, y eso era importante, pero no llegaba el oro y todavía faltaba un ratito. Después de ahí tuvimos un bronce también en paratletismo con Osiris Machado Plata, que fue de bronce su medalla en lanzamiento de disco en categoría F64 femenil. Otra también en paranatación, vuelve a aparecer aquí el jovenazo Ángel de Jesús Camacho, esta vez medalla de bronce en los 150 metros combinados en la categoría SM4. Y por fin llegó el oro en el paratletismo con Gloria Zarza Guadarrama con impulso de bala en F54. Segunda medalla para ella porque ya en Tokio había quedado con medalla de plata en la misma categoría, misma prueba, y ahora vino a París 2024 y se llevó el título olímpico. Cayó la primera de oro, algo que estábamos todos muy esperanzados a que sucediera, y se vinieron seguiditas las de oro porque en la paranatación con Arnulfo Castorena Vélez, un figurón de los atletas paralímpicos, este señor viene ganando medallas desde Sydney 2000, donde ganó medalla de oro en el 50 braza. Después en Atenas 2004 tuvo una medalla de oro, una de plata y una de bronce. En Londres, tuvimos que esperar del 2004 hasta Londres 2012, tuvo medalla de plata en el 50 braza. En Tokio 2020 campeón olímpico, y por cuarta vez
no consecutiva, pero por cuarta vez, campeón olímpico en la misma prueba de los 50 metros pecho, categoría SB2 varonil. Una historia de total superación, muchos medios ya tocaron esta historia, pero la repetimos. Su mamá fallece cuando él nace, su papá lo abandona, es su abuela quien se queda con él, quien lo educa y quien lo mete en el deporte, y creo que es en Guadalajara con el CODE con quien empezó a tener este apoyo en el deporte, que hubo un momento donde también le empezaron a cobrar derecho de piso, pero realmente es una historia de superación y vaya que ha cosechado muchísimo. Y acabo de ver, antes de comenzar a grabar este capítulo, un TikTok de una de sus hijas, me parece que es una hija, la que sí sube y dice: ahí está mi papá, ese señor que está llorando y que ganó esa medalla olímpica. Otro oro, el tercero, los únicos que tuvimos, pero cayeron muy seguidos uno tras otro. Juan Pablo Cervantes García en los 100 metros en la categoría T54 varonil y con récord del continente americano. Ahí estuvieron nuestros oros, ya respirábamos más tranquilos, pero todavía no acababa la cosecha. Una plata también muy importante y que en redes sociales se volvió, yo creo que viral, la respuesta que tuvo Gilda Guadalupe Cota Vera cuando le dijeron: oye, ¿qué sientes al haber ganado esta medalla de plata en el impulso de bala en la categoría F33 femenil? Pues ella quería demostrarle a la vida que podía, no recuerdo bien la palabra, pero era una frase muy muy buena de quería sorprender a la vida y lo estaba consiguiendo. Y vaya que qué orgullo y qué honor por esa medalla y por todo lo que estos atletas nos enseñan día a día. Medalla de bronce para una de las favoritas, esta señorita Amalia Pérez Vázquez, para powerlifting en la categoría de más 61 kilogramos. Iba por su quinta medalla de oro consecutiva en esta prueba, aunque había cambiado ahí un poquito en algunas categorías, pero ella venía participando y ganando desde Sydney 2000, medalla de plata, en Atenas medalla de plata, luego venía a ganar 4 medallas de oro en Beijing, Londres, Río de Janeiro, Tokio, y venía para ser pentacampeona, pero se tiene que conformar con el bronce en la categoría de 61 kilogramos. Era una de nuestras cartas fuertes, iba para ser pentacampeona, pero pues bueno, se queda con el bronce, sigue haciendo historia, 4 medallas de oro, 2 de plata y 1 de bronce en Juegos Paralímpicos. Es histórica esta señorita. Después tenemos a Edgar Ulises Fuentes Yáñez, lanzamiento de jabalina categoría F54 varonil en paraatletismo. Otra medalla también a nada de haberse quedado con el oro, pero pues bueno, ahí sumando una plata que vale y sabe a oro. Otro bronce en la paranatación, que seguía la paranatación con Jesús Alberto Gutiérrez Bermúdez en el 400 metros estilo libre en la categoría S6 varonil. Otro bronce que también suma. Medalla de plata para el señor que ganó más medallas en esta edición en París 2024, Ángel de Jesús Camacho, esta vez en los 50 metros dorso, categoría S4, una plata, que este señor entonces que sumó, tuvo 2 bronces y una plata, si no me equivoco, una plata y dos bronces, fue el mexicano que más medallas sacó en esta edición de Juegos Paralímpicos. Y finalmente en el powerlifting, en el para powerlifting con José de Jesús Castillo en la categoría menos 107 kilogramos, otra medalla para cerrar con broche de oro. Y así quedó el top 10 del medallero paralímpico. En primer lugar, la República Popular de China con 220 medallas, pero estos son datos sacados directamente de la página oficial de los Paralímpicos. 94 oros, son los oros los que cuentan, y los que cuentan más para el medallero. Ya después viene el desempate de las platas y después del bronce. Segundo lugar para la Gran Bretaña, tercero para Estados Unidos, que ahora sí, si hubieran querido haber acomodado con el total de medallas o más de oro, pues ninguna de las dos les daba para poderse poner en primer lugar. Países Bajos en cuarto, quinto lugar para Brasil, sorprendente, 25 medallas de oro, 26 de plata y 38 de bronce. Italia en sexto lugar, séptimo Ucrania, a pesar de todos estos temas que han pasado en los últimos años con la guerra con Rusia. Pues ahí están los ucranianos y sacando la casta. Francia en octavo lugar, los locales, a pesar de la localidad, no se pudieron meter en el top 5, pero creo que el 8 pues también no está nada mal. Australia 9 y Japón 10. México, ¿cómo quedó al final? Pues bueno, la delegación paralímpica mexicana tuvo 8 bronces, 6 platas y 3 oros, que ya repasamos, y que de verdad enhorabuena, muchísimas felicidades y muchas gracias a todos los paratletas por habernos emocionados en estas, es que creo que no fueron 2 semanas exactamente, pero en este periodo que nos dieron de alegrías, y que de verdad ahora se viene otra resaca más triste, porque ahora sí París se acabó por completo. ¿Y dónde queda México en el medallero? Pues queda en el lugar número 30 con sus 17 medallitas, con sus 3 oros, 6 platas y 8 bronces, que esas
A este nivel, pues sí, las platas y los bronces sí cuentan, y realmente México fue el mejor país que tuvo 3 oros. Ahí fue donde estuvo el desempate de las platas y los bronces, primero con las platas, pero bueno, Israel y Azerbaiyán pues se quedan arriba de nosotros, aunque tuvieron menos medallas, pero tuvieron 4 oros cada uno de ellos. Y pues así es como se termina París, pero pues vamos a ver cómo quedamos en el histórico contra otras ediciones, porque es muy interesante que lo comparemos con las mejores ediciones, que sin lugar a dudas pues ha sido Argen 1980, donde se tuvieron 42 medallas, de las cuales fueron 20 de oro. Pero en la historia más reciente pues podemos hablar de Sydney y de Atenas, donde se tuvieron 34 medallas en cada una de estas justas, 10 medallas de oro en Sydney, 14 en Atenas. Entonces, si vemos también y lo comparamos contra Tokio, de la edición pasada que se tuvieron 7 oros y fueron 22 medallas en total, pues sí se ve una reducción en el desempeño de la delegación mexicana, porque solo tuvimos 17 solamente. No es uno de los peores Juegos Olímpicos. En Río de Janeiro nos fue peor, no se diga en Barcelona 92, donde solamente tuvimos 11 medallas y ninguna fue de oro. Nuestro mejor resultado fue una plata y 10 de bronce, pero pues en Tokio hubieron 7 campeones olímpicos y ahorita solamente tuvimos 3. Entonces, aunque fue una cosecha interesante, refleja también la crisis deportiva que hay en el deporte mexicano para los atletas olímpicos y paralímpicos. De ahí viene una llamada de atención, yo creo, que a las autoridades y a este nuevo gobierno que viene con Claudia Sheinbaum. Habrá que ver si se quedan a Gabriela Guevara, si llega Moy Muñoz o si llega Rommel Pacheco. Quien llegue de verdad tiene que hacer ajustes y tiene que tener una estrategia fuerte, porque yo todavía sigo un poco indignado con cómo exhibieron a Ale Valencia con lo de los apoyos y que estaban estas reglas. Si con esos apoyos se consiguen esos resultados con tan pocos atletas, quiere decir que se tiene que invertir más. Y no solamente en lo económico, también hay que hablar en la parte teórica. Hay que actualizar a los entrenadores, en los equipos que tienen los atletas para entrenar, en las instalaciones que tienen que ser de primer nivel. Todo eso suma. Y aunque también hay otros atletas como en Alemania, Estados Unidos, Gran Bretaña, donde gusten, que se pueden quejar de algunos recursos que les hacen falta, creo que hay una diferencia entre eso de me falta y cuando vas allá a esos países y los ves y dices, bueno, sí te falta, pero no estás tan como nosotros, ¿no? Ejemplo más claro, pues vemos que Brasil está en el top 5, terminó muy bien. Entonces, ¿qué le falta a México para llegar ahí? Y ya para cerrar esto, ahí esta imagen no se va a ver, ahí está, ya la acomodo un poquito más. Pues acabó París 2024. Una tristeza, pero también muchas alegrías que nos dejaron estos dos eventos veraniegos, de los máximos. Es que para mí es el máximo evento deportivo que hay a nivel mundial. Reúne a tantos países, tantas delegaciones, tanta gente está representada ahí y hay tantas disciplinas que se cubren que debe ser una verdadera fiesta. Gracias a los atletas, a los equipos que estuvieron apoyando, a los mismos voluntarios, a los organizadores que tuvieron sus áreas de oportunidad, claro que sí, que tuvieron sus polémicas, también los tuvieron, pero al final se quedan como unos juegos para la historia y que dejan la vara pues alta, porque tuvieron muchas cosas positivas y esas áreas de oportunidades que platicamos, seguramente Los Ángeles tomaron notas y van a tener ahí cuidado o van a poner mucho esfuerzo para mejorarlas. 4 años nos esperan para que lleguen Los Ángeles 2028. 3 al área, llega el centro, arriba, gol. Ahora que comienza una nueva era con Javier Aguirre, la parte 3 es como el regreso del Jedi. Ahora sí, vamos a ver si ahora es la buena. Y atrás pues también viene su joven Padawan. Es una mezcla ahí de Star Wars, esta analogía que intenté hacer, ¿no? El maestro, el alumno, y pues que supuestamente a Rafa Márquez ya le prometieron que para después de 2026 él quedaría como el estratega de la selección mexicana. Pues tiene que aprender todo lo que puede en este par de años antes de jugar la Copa del Mundo, donde somos locales. Pero vamos a hablar de los entrenadores que han estado al frente de la selección nacional mexicana en los últimos 24 años, es decir, desde que cambiamos a este nuevo milenio. Y comenzamos con el Ojitos Meza. Por ahí hay una pequeña pausa que ahorita vamos a hablar más, porque creo que, hay una pausa de que hubo un periodo ahí en el 2000 donde estuvo Hugo Sánchez, ahorita hablamos de eso. Pero me parece más interesante lo del Ojitos Meza porque no duró nada, del 2000 al 2001.
Y era el entrenador de moda. Él también lo dijo en su momento. Yo no estaba preparado para la selección, ni siquiera quería llegar a la selección. Y más que preparado era porque él en su plantel donde estaba en su momento, él estaba muy bien. Pero es algo que pasa mucho aquí en México. Llevan al entrenador de moda. Y los jugadores, desde ahí ya había una mafia, ya estaban las vacas sagradas. Y pasa generación tras generación porque no hay una autoridad realmente que los pueda controlar. Vamos a hablar de esos ejemplos porque hay muchos, pero los Ojitos Meza le tendieron la cama y le dijeron adiós. Entonces llega para salvar a la selección nacional Javier Aguirre en este periodo 2001-2002 para llevarlos a la Copa del Mundo de Corea-Japón. Llega como su primera etapa de salvavidas porque Javier Aguirre jamás ha tenido un periodo completo de 4 años. Siempre ha llegado para suplir a algún director técnico que pues era la promesa y al final no cumple. Y en esta edición de Corea-Japón 2002 pues quedan eliminados en octavos de final por Estados Unidos. Y él lo dijo en esta última rueda de prensa cuando llegó, que había 2 errores que había cometido muy grave en sus últimas 2 gestiones en Corea-Japón, que en ese partido contra Estados Unidos hizo un planteamiento experimental, no lo habían trabajado y pues él creyó que era el momento de hacerlo y pues no funcionó. Y el segundo, pues, ahorita lo platicamos. Después tenemos a uno de los últimos que sí tuvo un periodo completo, que estamos hablando del bigotón Ricardo Lavolpe, que llegó en 2002, se fue en 2006 y que tuvo 2002, porque luego dicen que digo 2012, 2002 al 2006. Creo que fue la última gran selección nacional mexicana que tuvimos. Realmente estaba fuertísima. Recuerdo Rafa Márquez, debutó Andrés Guardado, estaba Osvaldo Sánchez, estaba Ciña, en la delantera estaba Kikín Fonseca en su mejor momento, que para muchos era un tronco. La verdad que estaba en un gran momento que le valió para irse al Benfica. El Guille Franco, Omarcito Bravo, Pavel Pardo, Ricardo Osorio, que después recordarán que tras ese mundial se fueron al Stuttgart y fueron campeones de la Bundesliga en ese primer año que llegaron a Alemania. Fue una gran selección y Rafa Márquez comparó mucho que el planteamiento que tenía Pep Guardiola en el Barcelona cuando recién llegó estuvo muy basado en lo que hacía el bigotón. Y le preguntaba mucho, oye, ¿cómo lo hacía Lavolpe? ¿Cómo trabajaba en esto? Y Rafa Márquez pues le daba retroalimentación y eso le ayudó bastante. Y Rafa Márquez siempre dijo que con él había sido el entrenador que en su momento como seleccionador nacional se había sentido más cómodo. Lastimosamente pues fueron eliminados también en octavos de final por Argentina. Lo que sí pudo hacer ahí el bigotón pues fue haberse llevado la Copa Oro del 2003. Ahora sí, Hugo Sánchez tuvo una pequeña etapa en el 2000, pero fue muy muy pequeña, de hecho, porque ahí llevó una base con el equipo de Pumas y él lo estuvo dirigiendo en la selección nacional en una Copa Oro, pero pues no duró mucho y la verdad es que le dieron, ahí fue en su momento para el Ojitos Meza, pero fue del 2006 al 2008 donde ya venía esta promesa, después de Ricardo Lavolpe, era el momento de que Hugo Sánchez lo hiciera, pero pues fue la eliminación que tuvo en el preolímpico lo que le costó ya la chamba y le dijeron muchas gracias, pero hasta aquí lo dejamos. Después de ahí no ha vuelto a ser el mismo porque también venía de una muy buena rachita, el bicampeonato con los Pumas. Pero pues sí lo ha intentado también en Europa y la realidad es que él sigue abierto a regresar tanto a la selección como al Real Madrid, que al Real Madrid pues nunca ha ido como tal, como entrenador, pero pues ninguna de las dos les da chance. Como interino, después de lo que sucedió del fracaso de Hugo Sánchez, llegó Chucho Ramírez, recordemos que fue el campeón del mundo con la sub-17 allá en Perú, y pues solamente duró 5 partidos donde tuvo 4 victorias y 1 derrota. Y ahora sí el que llegó para supuestamente ser la carta fuerte para ese periodo para Sudáfrica 2010 era Sven-Göran Eriksson, que de 13 partidos que jugó tuvo 6 victorias, un empate y 6 derrotas. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Adiós, los jugadores tampoco estaban cómodos. Este señor venía con una mentalidad pues muy europea. El sueco, que venía de ser el entrenador de la selección inglesa en el Mundial del 2006, pues entendía que los jugadores eran profesionales y que debían de estar alineados a los compromisos que tenía la selección nacional. Pero la realidad era que no. Entonces, pues tuvo muchos temas de indisciplina, de que no respetaban su autoridad y pues por eso dijeron los dueños, ¿sabes qué? Creo que esto no va a funcionar, no te respetan, no te hacen caso, mejor volvemos a llamarle a otro salvavidas, pero en lo que decidían quién iba a llegar de salvavidas, pues teníamos a Efraín Flores, que llegó como interino, solamente tuvo 3 partidos al frente de la selección con una victoria, un empate y una derrota. Y después llegó en su segundo mandato Javier Aguirre, donde ahí aparte ganó la Copa Oro del 2009, único trofeo que tiene hasta el momento con la selección nacional. Y ahí pues llega al Mundial de Sudáfrica 2010, que dice que ahí su error fue que tras haber quedado eliminados por Argentina, que fue un partido robadísimo desde el inicio, y eso realmente desanima, que el resultado fue muy abultado a favor del albiceleste, pero pues hubo un clarísimo fuera de lugar y pues la honestidad y el fair play pues Argentina no se lo iban a dar.
Pero tras ese partido y en el calor de la derrota, pues dicen que hubo una reportera que cuando estaba dirigiéndose a él bajó la mirada, como que no le estaba haciendo caso, no le estaba contestando directamente a ella, y pues hubo un poco de polémica. Y él aprendió y dice: después de ese relajo que hubo alrededor de esa situación, pues aprendí que todas las respuestas los tengo que hacer mirando a los ojos a los reporteros. Después tenemos al Chepo de la Torre, que venía con este nuevo proceso después de que Javier Aguirre pues dijo: yo ya no me quedo. El Chepo de la Torre solamente aguantó del 2011 al 2013, y aquí venían los dos lados de la moneda. Parece que la selección nacional necesita a alguien que entiende que los jugadores tienen peso, pero que los tienen que controlar. Es decir, alguien como Javier Aguirre, y ahorita vamos a hablar del Piojo López, que parece que entienden ese lenguaje de mentadas de madre, de que se llevan fuerte, pero pues la autoridad soy yo, así que chavos, ¿quieren hacer relajo? Ok, pero cuando yo les hablo, hay que estar firmes. El Chepo de la Torre parece que era más gruñón y muchísimo más disciplinado de los que los seleccionados iban a aceptar. Entonces tampoco le duró tanto el tiempo ahí en la selección. Solamente, bueno, es que sí, estuvo al frente un buen rato. Del 2011 al 2013 tuvo 47 partidos. Ganó la Copa Oro del 2011. 27 victorias, 12 empates y 8 derrotas. Pero iban muy mal en las eliminatorias de CONCACAF. Tanto así que tuvieron que irse al repechaje. El primer salvavidas fue el Rey Midas, Vucetich, pero, y él se sintió yo creo que triste cuando sucedió esto, ¿no? Vucetich no le dieron chance de que realmente se quedara al frente de la selección, solamente dirigió 2 partidos, tuvo una victoria y una derrota, y el que vino a ser ya el salvavidas, pues fue Miguel Herrera, que pues ganan el repechaje contra Nueva Zelanda, pasan a Brasil 2014, él va ya como entrenador fijo, hacen un muy buen mundial, hay que recordar el empate que tuvieron contra Brasil allá en su casa. Lastimosamente caen ya al final por el famosísimo no penal contra Países Bajos 2-1, y pues otra vez llegamos hasta donde mismo, pero con un plantel todavía fuerte, que se veía todavía con selección que podía durar, y con un entrenador que los entendía, que entendía ese relajo que tenía la selección, pero entendían el planteamiento, que jugaban a algo y le jugaban a las potencias. Sin embargo, pues sucede ahí el altercado que tuvo con el comentarista de TV Azteca, con Martinoli, y pues ese tipo de indisciplinas no se puede, y le dicen Herrera adiós. Hasta la fecha no ha vuelto a sonar su nombre, o bueno, siempre suena, pero no es tan fuerte, sabiendo que pues tiene esos roces, y que TV Azteca pues es de los pesados allí de las televisoras que todavía también dominan la selección nacional. Entonces llega de interino el Tuca Ferretti, que de hecho ha tenido 3 interinatos. En total ha dirigido 11 partidos de selección nacional, 4 victorias, 2 empates, 5 derrotas, y ha ganado una Copa CONCACAF en el 2015, que en aquel entonces estaba la invención de que si había 2 ganadores diferentes en las 2 ediciones de Copa Oro, tenía que haber una Copa CONCACAF para ver quién iba a la Copa Confederaciones, y Ricardo Ferretti la ganó. Ha sido interino en el 93, 2015 y 2018, pero el bigotón también, brasileño, dice: yo no quiero saber nada de la selección nacional porque cuando he estado me imponen jugadores, así lo ha dicho. Entonces, ¿quién llega para el siguiente periodo? Juan Carlos Osorio. Del 2015 al 2018 prácticamente sí se echó sus 4 años, tuvo 44 partidos al frente de la tricolor, con 27 victorias, 8 empates y 9 derrotas. La última gran selección nacional que hemos tenido, señores y señores, porque después de Rusia 2018, el proyecto se cebó. Yo lo hablé y yo creo que ya estaba este parteaguas, o este punto de inflexión, que en su momento lo hablé con uno de mis hermanos. ¿Quién iban a seguir de relevos de estos muchachos, de esta selección donde todavía estaba, que fue Carlos Vela, que estaba el Chicharito, que seguía Rafa Márquez al menos como líder, pero jugó para completar sus 5 copas? ¿Y quién seguía después? Pues bueno, y llegó, se me había olvidado, tenemos que hablar de Luis Pompilio Páez, que era el auxiliar de Juan Carlos Osorio, pero en la Copa Confederaciones tuvo un altercado por la disputa por el tercer lugar, y lo suspendieron 7 partidos, entonces él quedó al frente, y al final tuvo 8 partidos al frente de la selección nacional, donde tuvo 6 victorias, 1 empate y 1 derrota. Por eso él quedó, y también se le considera que ha sido entrenador de la selección nacional. Y ahora sí, después de Rusia 2018 se venía este gran proyecto con el Tata Martino, que desde un principio dije: si en el Barcelona no la hizo, si realmente con Argentina tampoco, teniendo al mejor Lionel Messi, ¿qué esperábamos que iba a hacer con la selección nacional? Y pues sucedió, no hizo nada. Una de las peores actuaciones de México de su historia, no pasó de fase de grupos, y se vio una crisis terrible todavía de aquí al Mundial de
de 2026, porque a diferencia de lo que han estado haciendo Estados Unidos y Canadá, que realmente le invirtieron y apostaron por los jóvenes, diciendo pues cuando llegue nuestro mundial deben de estar más curtidos, pues aquí no, siguieron con los mismos viejos lobos de mar. El Tata Martino, que sí ganó una Copa Oro en el 2019 y que es la copa como el bálsamo que para muchos es de miren, ya ganamos esto, ya estamos bien, porque lo mismo le pasó a otro entrenador más adelante. 66 partidos al frente, 40 victorias, 14 empates, 12 derrotas. Vamos con otro argentino después del fracaso del Tata, con Diego Coca. Apenas estuvo 7 partidos al frente del tricolor, 3 victorias, 3 empates, 1 derrota y dijeron bye, no te entendiste con los jugadores, no les gustó cómo chambeas, hasta ahí la dejamos, pero vamos a traer a alguien que sí les cae muy bien, alguien que les cae excesivamente bien, que es nada más y nada menos que Jimmy Lozano, que viene de ganar la medalla de bronce en Tokio 2020 y que a los jugadores parece que le agrada cómo funciona este muchacho. Y les agradó tanto que pues indisciplinas, no había mucho entendimiento del sistema o a qué estaba jugando, tampoco modificaba durante los partidos, aunque no pudieran pasar del empate, pues él lo mantenía todo igual, cambiaba posición por posición sin ninguna variante y pues eso en el fútbol internacional, ahí está lo complicado, cómo puedes hacerle para que en tan corto tiempo con tus jugadores puedas tener ese abanico de variables para poderle jugar diferente a los rivales. Entonces le dijeron, ¿sabes qué? Te vas. Te puedes quedar como auxiliar de que vaya a quedar como director técnico al frente de la selección y después ya en el 2026 para adelante tú vuelves a tomar la selección nacional. Él no quiso y el que sí decidió hacer ese proyecto pues es nada más y nada menos que Rafita Márquez. Así está supuestamente apalabrado, no sé si en el contrato ya esté, pero cuando Javier Aguirre se vaya en el 2026, independientemente del resultado, Rafa Márquez es quien tomaría la batuta. Sangre nueva, alguien que conoce bien cómo funciona la selección nacional. Habrá que ver si todos los conocimientos que ha tenido como jugador de grandísimos equipos como el Barcelona, que ha ganado también acá el bicampeonato con el León, que también ganó, ¿sí le tocó con el Atlas? Pero que ha ganado muchísimo y de todo lo que nos imaginamos a nivel de clubes, pueda transmitir eso ahora también con su corta experiencia que tuvo como entrenador en el Barcelona B, ahora como auxiliar de la selección nacional de Javier Aguirre, en su momento después del 2026. Esta historia es muy importante, señores y señores, porque ganó San Marino, un país que tiene aproximadamente 66 kilómetros cuadrados, que son menos de 34,000 habitantes, y que hasta hay una cuenta de Twitter que seguramente es un mexicano latoso o de algún latino, que cada vez que sucede cualquier cosa con este equipo hace memes y hace como si fueran ellos expresándose, o no sé si realmente están la original, ¿va? O la oficial, pero San Marino ganó este 5 de septiembre a Liechtenstein 1-0 en la Nation Leagues. Y de ahí ya dijeron en septiembre Nation Leagues, San Marino lleva una victoria y otros equipos potencia no lleva nada. Pero miren, es que hubo muchísima euforia. Después de 20 años que no había ganado, es que ahí está lo interesante, después de 20 años que no habían conseguido una victoria oficial o de cualquier índole, ya sea amistoso, de preparación. La última vez que habían ganado había sido el 28 de abril del 2004, también contra Liechtenstein, 1-0. Mismo resultado, mismo rival. 20 años después vuelven a hacerse con una victoria oficial. Pero el mundo ha cambiado mucho en los últimos 20 años y en el 2004 vamos a platicar un poquito de eso. En el 2004 Rafa Nadal estaba recién comenzando su carrera como profesional, no llevaba ningún Grand Slam y ahorita en el 2024 tiene 22 Grand Slams. La Roja, cuando España estaba en el 2004 apenas tenía una Eurocopa y ya también era lejana. En el 2024 tiene 2 mundiales y 4 Eurocopas, siendo la selección europea con más Eurocopas en la historia de esa competición. Cristiano Ronaldo, ustedes recordarán esa foto cuando jugó la Eurocopa, pero apenas era un chamaquito, no llevaba mucho de haber llegado con el Manchester United, apenas había anotado 9 goles en su carrera como profesional en aquella fecha del 28 de abril del 2004 y actualmente tiene más de 900 goles y sumando, tremendo, pero también recuerdo que en ese año pues fue cuando Portugal fue sede de la Eurocopa y que perdieron contra la sorpresiva Grecia, que pues tampoco hemos sabido ya mucho de Grecia, pero pues se llevaron una Eurocopa y la tienen en sus vitrinas para el resto de su historia. ¿Recordarán ustedes quién es este chamaquito? Si no lo recuerdan, pues tampoco se preocupen, pero es nada más y nada menos que Jude Bellingham. Tenía apenas un añito en el 2004, ahorita en el 2024 ya es una estrella de clase mundial, ya ganó una liga en España, ya ganó también la Champions League y sigue sumando y seguirá sumando porque pues apenas tiene 21 años. El Real Madrid en aquel entonces tenía apenas 9 Champions League
para el 2024 tiene 15. Es decir, que en estos 20 años, 6 Champions League se han sumado a las vitrinas del equipo merengue. Para el 2004, Fernando Alonso apenas tenía una victoria en Fórmula 1. 20 años después, 2 mundiales de piloto y 32 victorias. Se sigue esperando la 33. Y por último, nada más y nada menos que la señorita Alex Morgan. Todavía le faltaban 3 años para debutar con la selección de Estados Unidos grande. Estaba con las selecciones menores y también estaba en la parte universitaria y apenas le iban a draftear. Y en el 2024 acaba de anunciar que se retira esta grandísima jugadora de la selección de las barras y las estrellas. Y pues así es como el mundo alrededor de estos 20 años, algunos detallitos, seguro hay muchos otros, pero cómo ha cambiado. Déjenme saber en todas nuestras redes sociales y en los comentarios qué otros sucesos cambiaron del 2004 al 2024, qué otras leyendas se forjaron en ese periodo o qué otros sucesos o eventos deportivos recuerdan que han cambiado. El efecto Ronaldinho-Beckham o Beckham-Ronaldinho. Esta es una historia muy padre que me encontré por ahí en las redes sociales y que me gustaría platicarles. Ustedes sabrán que ya en el 2003 Ronaldinho Gaucho era una figura del PSG. El brasileño venía de ser campeón del mundo en el 2002 y pues con los de París Saint-Germain la estaba rompiendo, al menos a nivel local. A nivel de Europa pues no tanto, pero sabían que era una gran estrella y muchos clubes estaban peleando por él. Y la principal pues candidata para poder comprar a Ronaldinho era nada más y nada menos que el Manchester United. Sir Alex Ferguson quería a este muchacho sabiendo que su estrella favorita, pues David Beckham, estaba siendo codiciado por el Real Madrid y Barcelona. Ahí estaba esa disputa. Pero resulta, y por lo que platican, que ya cuando Sir Alex Ferguson sabía que Beckham se iba a ir, pues también se enteró que el presidente que estaba en ese momento del Manchester United se peleó con el agente de Ronaldinho y se cebó ese movimiento y Sir Alex Ferguson se quedó como el perro de las dos tortas sin nada. Se le fue David Beckham, se le fue Ronaldinho y pues sí, Ronaldinho fue presentado ahí con ese joven Joan Laporta como con unos 20 kilos de menos y pues con el cabello todavía oscuro como se debe por la juventud y lo contrataban a la figura Ronaldinho Gaucho, mientras que David Beckham era presentado en el Santiago Bernabéu allá con los merengues haciendo a los galácticos. Entonces, ¿qué hizo Sir Alex Ferguson? Pues contrató a este chamaco, Cristiano Ronaldo. Apostó por una figura muy joven y dijo, pues vamos a hacerla con esto. Ok, se me fue mi figura que está en su top y no pude contratar al jugador de moda, que se lo llevaron los culés. Pero este chamaco yo confío en él y va a sacar la casta por los Red Devils, se va a hacer una leyenda y pues no la regó. Mientras que del otro lado, ¿cuál fue el impacto que tuvo Ronaldinho al llegar al equipo culé? Pues que apadrinó a Lionel Messi y siempre lo ha dicho en muchísimas entrevistas, él era grande pero él sabía que Lionel Messi iba a ser más grande. Que yo tengo mis dudas y yo siempre he dicho que Ronaldinho no quiso ser el más grande, él tenía esa magia que aunque Messi la tiene, creo que Ronaldinho era magia pura, creo que el último gran embajador del yoga bonito. Hay que recordar que todavía en el Mundial del 2006 habían estas campañas que hacía Nike, donde estaba Kaká, Kaká no salía en esos comerciales, pero sí estaba Ronaldo, Adriano, Robinho. Había una selección tremenda con muchísima magia y pues él era el orquestador principal. Lastimosamente fueron eliminados por Francia en los cuartos de final, pero creo que Ronaldinho pudo haber sido el más grande de todos. Pero al final, pues lo que le enseñó a Messi fue suficiente para también darle esas bases, sentar esas bases de una leyenda que pues al final sí fue. Y es que estos dos, independientemente de donde los hayamos visto jugar, sí en el Barça y en el Manchester United, sí también en los clásicos entre Real Madrid y Barcelona, sí ahora en el Inter de Miami y allá en Arabia Saudita, han sido dos de los más grandes de la historia del fútbol y esto es algo que yo quiero pues que conozcamos como el efecto Ronaldinho Beckham, que todo ese movimiento de fichajes al final impactó en la carrera de estos dos monstruos, de estas dos grandes leyendas del fútbol internacional. Oh, Blake Griffin! Basketball. Razzle dazzle! Oh, next level! Kevin Durant! The racket. Ya estamos a 7-8 semanas de que comience la nueva temporada de la NBA, la temporada 2024-2025, y hay que recordar que los Boston Celtics son los actuales campeones y me duele decir que sean los que ya otra vez son los máximos ganadores de este trofeo.
Y claro que van a ser los favoritos a repetir, pero vamos a ver quiénes más pueden serlo. Si hablamos de los Boston Celtics, pues básicamente se han quedado con la plantilla titular con la que ganaron este campeonato. Tienen a Tatum, tienen a Porzingis, tienen a Jrue Holiday. Y me parece que eso siempre es importante y que siempre sucede. Cuando tienes un equipo que ha ganado un campeonato, procuras que se quede la mayoría. Salvo que sean los Chicago Bulls y después del segundo tricampeonato decidas, antes de que termine la temporada, decirles: después de esto se desintegra todo, y pues los Bulls no han vuelto a ganar, ni siquiera llegaron a finales de la NBA. Así pasa, pero lo normal es que cuando son campeones, pues intentas que el equipo se quede lo más que se pueda. Aunque también hay que entender que el impuesto de lujo, el límite salarial, eso también obliga que conforme los contratos se van haciendo más chonchos, pues tengas que hacer movimientos. ¿Quiénes serían mis favoritos ahorita con los movimientos que ha habido en el mercado? Con los agentes libres, con algunas transferencias, pues yo creo que comenzamos con el los New York Knicks, que ahorita que llega Michael Bridges, pues se hace muy muy fuerte junto con Jalen Brunson, que es su estrella principal, y que claro que a Dallas le duele porque era un chamaquito que les iba a salir muy barato, y pues que ahorita con New York la está rompiendo. La temporada pasada fueron esa sorpresa agradable y me parece que están muchísimo más consolidados para esta temporada. Después tenemos a los Philadelphia 76ers con Embiid y con Maxine. Este chamaquito también le está rompiendo, vaya que era el botador y esa mancuerna que necesitaba Joel Embiid, que viene de ser campeón en París 2024 con la selección de los Estados Unidos, y que con la llegada de Paul George pues llega muchísima experiencia y muchísimo talento. Vamos a ver qué tal se entienden con estos dos, que ellos dos se entienden bastante bien. Ahora falta que exista esa misma química con Paul George, que dejó plantado a Kawhi Leonard y a James Harden con los Clippers. Y finalmente, y tal vez en un escalón más abajito, yo apostaría por Cleveland, ¿no? Con lo que está haciendo el señor Spider-Man y Harland. Y también hay que hablar de los otros jugadores, que creo que está Mobley allá atrás también en la foto, bueno, no se ve, pero los postes que tiene también son muy interesantes. Cleveland tiene un equipo que me parece que año con año está madurando, todo alrededor de Harland, pero con la llegada de Donovan Mitchell las cosas también mejoraron muchísimo y los hicieron un equipo candidato. Creo que no es un equipo que está aspirando a reconstruirse, pero sí es un equipo que aspira a ser favorito para llegar no solo a los playoffs, sino ser para que los tomen en cuenta para el campeonato. Ahora nos vamos al oeste, y claro que los primeros a considerar son los que quedaron en segundo lugar en la temporada pasada, que son los Dallas Mavericks. La llegada de Klay Thompson será la pieza que les hizo falta para poderle competir a los Boston Celtics. Sabemos que prácticamente todo el peso de la ofensiva estaba con Luka Doncic y Kyrie Irving. Ahora llega alguien que también es muy muy peligroso desde la línea de 3, que sumaría puntos muy importantes y más rápido para separarse lo antes posible en duelos de temporada regular, y en su momento en los playoffs también para jugadas importantes, que no solamente recaiga todo el peso en los dos antes mencionados. Después tendríamos al OKC, que miren nada más, llega el GOAT Alex Caruso, que los Lakers tampoco han sido lo mismo desde que él se fue. Él comenzó en OKC, ahí con el equipo de desarrollo, de la liga de desarrollo, de la G League, pero ahora regresa porque ahí lo hicieron un intercambio con Giddey. Y pues este muchacho va a ayudar muchísimo en la parte defensiva, pero también Shai Gilgeous-Alexander, Holmgren, es un equipo que, al menos el NBA 2K, en el videojuego hay una simulación que año tras año, pues estos muchachos van a estar creciendo y van a madurar y van a ser ya no solamente las promesas, sino van a ser las estrellas cuando los más veteranos empiecen a ir. Este proceso se está acercando y me parece que en los próximos 2-3 años OKC será una de las potencias, y que si mantienen a ese núcleo de jugadores y aguantan con el impuesto de lujo, podría ser una muy muy buena dinastía durante varios años. Y finalmente pues yo apostaría por los otros, que también tienen que entender que es más jugar que estar hablando y abriendo el hocico, como le pasa a Anthony Edwards, porque habló muchísimo la temporada pasada, y cuando se enfrentó contra los Dallas Mavericks de Luka Doncic, que ya ha sido más mesurado, como que ya le enseñaron a no chilles tanto ni te quejes tanto y mejor ponte a jugar. Bueno, a Anthony Edwards le hace falta eso, que pues sí es este juego mental, pero cuando te dejan callado como lo hicieron los Mavericks, pues sí duele. Ahí está Rudy Gobert, está Karl Anthony Towns, es un equipo también que tiene ya un Big Three bastante grande y fuerte. Tienen al mejor jugador defensivo del año pasado y ya creo que es 4 o 5 veces jugador defensivo del año. Karl Anthony Towns, que también es el pick número 1 junto con Ant-Man. Entonces tienen un núcleo para ser también candidatos.
y pelearles. Es que ya lo que antes eran las potencias, los que iban a ser las futuras estrellas, se están volviendo en las estrellas, del presente. Y se están notando temporada a temporada. ¿Quién hubiera pensado que el año pasado Boston venía muy fuerte? Y sí, yo creo que eran de los candidatos. Pero ¿quién hubiera pensado que también Dallas ya iba a llegar a una final? Que existió ya ese escenario donde ya no son los de antes, donde ya no está LeBron James, donde ya no está Vince Carter, donde ya no están esas leyendas con las que muchos jugamos, iba a decir en algunos videojuegos, pero con los que algunos crecimos, y pues que ahora son estas las que ya están dominando la NBA. Fórmula 1. Y vamos a concluir con la previa del Gran Premio de Azerbaiyán. Un premio que ya nos saca un poquito de Europa y que nos va a dar ya la oportunidad de ver circuitos en otros lados, porque de Europa pues tuvimos 10 carreras seguidas, desde el Gran Premio de Emilia-Romagna hasta el Gran Premio de Italia allá en Monza. Vamos a hablar un poquito de cómo van a quedar los horarios. Esta vez no sé por qué la página de F1 ahí me lo cambió, pero bueno, práctica número 1 el 13 de septiembre a las 3:30 de la mañana para el centro de México. La práctica número 2 a las 7 de la mañana. Nos vamos al 14 de septiembre para ver las prácticas 3 a las 2:30 de la mañana y la clasificación a las 6 de la mañana. La carrera será el 15 de septiembre a las 5 a.m., vísperas del aniversario de la independencia mexicana. Números rápidos, ahora la imagen se hizo muy grande, ahí está. El primer Gran Premio fue en 2016, consta de 51 vueltas, el circuito tiene una longitud de 6.003 kilómetros y la distancia total 306.049 kilómetros. El récord de vuelta lo tiene Charles Leclerc en 2019 con 1 minuto 43 segundos .009 milésimas. El circuito pues tiene sus 3 zonas, es un circuito que tiene 2 rectas, bueno, la primera, que es la principal, está larguísima, saliendo del sector 3 de la curva 18, desde ahí empiezan a acelerar con todo hasta llegar al frenado en la curva número 1, que es emblemática porque también, si usted ha sido fanático de Drive to Survive en Netflix, recordará aquel drama que hubo entre Daniel Ricciardo y Max Verstappen, donde se estamparon ahí en esa curva cuando iban por delante. También a Max Verstappen se lo han llevado por ahí y de ahí han venido victorias para Checo Pérez. Ollie Bearman viene a sustituir a Kevin Magnussen, que de hecho tiene los mismos puntos que Kevin Magnussen, los consiguió cuando sustituyó a Carlitos Sainz y en solamente una carrera, mientras que Kevin Magnussen pues tiene también esos mismos puntos, creo que son 6, pues en lo que va de la temporada, pero por su penalización en su superlicencia es Ollie Bearman quien va a entrar a sustituirlo y correr junto con Nico Hülkenberg. Así estaría la comparación antes de las carreras en Europa y cómo quedaron después de las carreras en Europa. Max Verstappen se mantiene adelante, pero Checo Pérez cayó estrepitosamente y apenas sumó 40 puntos. Sí, 40 puntos en 10 fechas. Charles Leclerc se mantuvo igual, pero pues también sumó, y el que subió también ya importante pues fue Lando Norris, del 83 puntos que tenía antes de Europa a 241. Se queda igual Carlitos Sainz, pero el que tuvo otras de las subidas importantes fue el otro de la naranja papaya, 41 puntos contra 197. Es de Oscar Piastri, que del que es de 2, 4, 6 subió al cuarto lugar. Después tenemos a los Mercedes, que ahí se han intercalado un poquito. Yuki Tsunoda sale del top 10 y los que se quedan en 9 y 10 son Fernando Alonso y Lance Stroll. Los que más puntos sumaron, los 8 pilotos que más sumaron en las carreras de Europa. En primer lugar tenemos a Oscar Piastri, sumó 146, después Max con 142, 140 para Lando Norris, Lewis Hamilton con 124, los Ferrari tenemos a Charles Leclerc con 119, 101 puntos para Carlitos Sainz, George Russell con 76 y 40 puntos para Checo Pérez. Y en el tema de los constructores, pues es McLaren el que sumó más en estas 10 fechas con 286 puntos, después Ferrari 220, Mercedes con 200, 182 para Red Bull y 21 puntos para Haas. Que no se los olvide que son 10 equipos y ahí está Haas. Y con esto concluimos el capítulo del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Señoras y señores, síganos en todas nuestras redes sociales como Los Casillas Oficial en Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Para cosas de Fórmula 1 en TikTok como Los Casillas F1. Y así como esta imagen que nos regaló World Athletics, que es la asociación o la Federación Internacional de Atletismo, que ahora se llama World Athletics, donde le dice Merci París. Se acabó París, se acabó este capítulo. Y como dice alguien que quiero mucho, aquí huele a gas. ¡Fuga! ¡Vámonos!